9:12. Estamos conectados ya con el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está, Jorge? Buen día. Muchas gracias por el contacto. Oiga, diputado, ¿qué quiere que le diga? No pensábamos que íbamos a tener protestas tan pronto. Tuvimos cacerolazo anoche. ¿Lo escuchó, no? Yo lo escuché, pero claramente hay una enorme molestia por parte de la gente y es muy justificada porque, en definitiva, el gobierno tempranamente ha adoptado una decisión muy errada que tiene un alto costo para las familias y que se va a reflejar en muchas cosas. O sea, acá esto va a tener un efecto sistémico, no es únicamente un componente de la economía, es la benzina, digamos, el combustible permea toda la actividad económica, entonces va a tener, usted lo decía, impacto en la unidad de fomento, en el precio de los alimentos. No sabemos todavía qué va a pasar con las regiones en términos del transporte público, porque el anuncio del ministro Quirós fue bastante ambiguo al respecto, señalando que los gobernadores iban a disponer de recursos para un subsidio. Todo eso está, es la nebulosa, está muy poco claro. Entonces, bueno, ahí también tenemos un problema de centralismo donde solamente se ve una solución al sistema red. Pero en definitiva creo que la molestia de la gente hoy día se refleja en la encuesta, claramente justificada, y el gobierno lo que está haciendo es que está privilegiando los intereses de grandes empresas. ¿Por qué lo digo así? Porque en definitiva pudo haber usado el MEP, pero claramente está haciendo espacio presupuestario para poder albergar esta reforma que quiere plantear, que va a implicar rebajar el impuesto corporativo de 27 a 23%. Bueno, pero no mezclemos, estamos con el diputado Luis Cuello, cierto diputado por el Distrito 7, usted tiene mucha razón, cierto diputado, pero vamos primero al punto del alza de los combustibles, y aquí es importante el rol de ustedes, su doble rol. Usted tiene el rol no solamente como diputado, sino que como oposición, ¿cierto? ¿Cómo va a operar esta oposición? ¿En qué se equivoca el gobierno? Porque se equivoca en eliminar el MEPCO, eliminar esta fórmula, en subirlo de golpe, o se equivoca en no ocuparse de los más pobres. A ver, yo creo que todas las anteriores. En definitiva, acá se ha ocupado una fórmula que es la más brutal que se podía ocupar. Es decir, suspender, pero la práctica es eso, la aplicación del MEPCO, y eso se refleja en una alza que es realmente muy significativa. O sea, 360 pesos la benzina de golpe es mucha plata. Entonces creo que acá también hay un juicio que tiene que ver con la falta de conocer la realidad. Cuando el ministro habla de la popularidad o el presidente habla de la popularidad, la verdad es que yo creo que son comentarios un tanto frívolos, porque lo que está detrás acá no es la popularidad, no sé si algo me parece simpático o no, sino que es la condición material, la condición de vida de las personas. Eso es lo que está impactando. Es decir, que una familia se alimente menos, por ejemplo, ese es el punto. Entonces, creo que se ha ocupado una fórmula que es muy radical, que no tiene justificación, porque había más alternativas. Se pudo haber usado el MEPCO, el presidente Piñera usó el MEPCO en circunstancias similares. Entonces creo que acá se escogió la peor fórmula. Usted me dice no mezclemos, pero en realidad sí tiene que ver lo de impuesto corporativo con esto, porque claramente acá se está priorizando y se está en el fondo poniendo el foco en una respuesta que cautela una reforma más estructural que tiene que ver con los impuestos a las grandes corporaciones. Ahora, pero en el punto, ya que usted tocó el punto de los impuestos de las grandes corporaciones, a ver, porque tenemos dos temas acá. Efectivamente, el Estado está viviendo hoy día una crisis, ¿cierto?, en la caja fiscal. Tenemos una caja fiscal con problemas heredada de las administraciones anteriores. A ver, si uno ve la caja fiscal que le pasó Piñera a Boric, no es bastante más o menor de la que pasa a Boric justamente a Kast. No vamos a entrar en el detalle de la caja en específico. El tema está cómo nos ocupamos de esa caja, ¿cierto? Una manera justamente para poder recaudar más el Estado, para que la economía se agilice, ¿cierto? No es mala medida bajar el impuesto, porque esto te genera de una u otra manera que la economía se pueda agilizar. Pero el punto acá es lo que usted tocó, cuando usted dice, este gobierno parece que no conoce la realidad y la realidad de la gente más necesitada. ¿Se acuerda usted, diputado, las palabras muy sinceras del ex ministro Jaime Mañalich, cuando él dice y hace un mea culpa que a lo mejor le faltó conocer la realidad del hacinamiento en Santiago, la realidad de la pobreza en Chile? ¿Será que este gobierno no conoce cómo viven los pobres en Chile? Bueno, me da la impresión que eso es así, porque como digo,
si ponemos el foco en una cosa, en un aspecto, entre comillas, comunicacional, de que si esto es o no más popular, que hay que tomar medidas difíciles, creo que eso da cuenta de que no se está conociendo la realidad, porque en el fondo se quiere forzar a pasar un trago amargo al grueso de la población, sabiendo que en el fondo la realidad de las grandes empresas no va a sufrir ningún contratiempo por esta alza. Para nada. Ahora, ¿cómo ayudamos, y cómo ayudamos, diputado? Porque de usted del Parlamento y la oposición aquí es importante. Yo hablé con hartos parlamentarios de ambos sectores anoche y les preguntaba, ¿qué piensan hacer? Porque en el fondo aquí tenemos que ocuparnos de la gente más pobre, ¿cierto? La gente que más recursos necesita. Y ojo, que paradójico, porque esta alza de combustible, ¿a quién va a afectar? Es quizá a quien no tiene auto, en mayor fuerza. Exacto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos un IFE, por ejemplo? Debió haber ido paralelo a esta medida, que, ojo, no está criticado el fondo de la medida. Uno critica la forma en cómo se hace, ¿cierto?, en ayudar a esa gente. ¿Puede la Cámara de Diputados, ustedes como oposición, plantear algo así? No, es que yo creo que, es un problema de forma y de fondo, porque lo que creo yo que debe ocurrir, o debe ocurrir razonablemente, es que el gobierno revierta esta decisión. Nosotros ayer en la Cámara aprobamos un oficio dirigido al presidente de la República, que es un oficio que está establecido en la Constitución, fue aprobado por 52 votos contra 1, para que justamente revierta la medida y también para que informe cuáles son los impactos que ellos previeron en todas las personas que hoy están inscritas en el registro social de hogares. Creo que ese es el punto. Entonces, hay un problema de fondo y de forma. No debió haberse recurrido a esta medida tan radical. Entonces, yo creo que lo principal es que se revierta. ¿Por qué? Porque cualquier medida paliativa es completamente insuficiente. Nosotros ayer aprobamos, de hecho, las medidas paliativas que el gobierno presentó. Pero no existen las medidas paliativas. Pero a eso me refiero. O sea, es una raya en el agua, claro. No vamos a rechazar medidas paliativas porque en definitiva van a los taxistas, se sumaron los transportes escolares. Está bien, lo vamos a aprobar, pero eso no compensa en nada el efecto económico. Usted bien lo dice. Esto afecta a quienes tienen auto y también a quienes no tienen auto, porque por efecto de la inflación. Entonces, las medidas paliativas no tienen suficiencia, y por lo demás, mira, ayer el ministro decía, vamos a agregar nuevas medidas paliativas. Bueno, entonces, ¿para qué? Si vamos a gastar en muchas medidas paliativas, mejor hubiésemos usado el MEPCO. Entonces, ese es el punto. Se pudo haber utilizado el MEPCO, o se pudo haber planteado tal vez un ajuste, pero distinto, gradual, y no se hizo. Entonces, yo creo que acá lo principal es que esto se revierta, puesto que de contrario cualquier medida que se vaya sumando en el camino va a ser insuficiente, y la crisis económica es algo que se ve bastante clara en el horizonte. Sí, pero es bastante utópico, vos, diputado. Estamos con el diputado comunista Luis Cuello, diputado por el distrito número 7, Valparaíso, Viña del Mar, ¿cierto?, San Antonio. Diputado, es bastante utópico que se revierta. Menos CAS. CAS no lo va a revertir. De hecho, el ministro lo dijo en su minuto, ¿cierto? Pero yo creo, ¿por qué no avanzar en estas medidas paliativas, sobre todo en el registro social de hogares? Porque, a ver, ¿para qué estamos con cosas? Si usted lo dice, y tiene razón, al empresariado el alza de los combustibles le da lo mismo, ¿cierto? Inclusive a los pymes. A los pymes, nosotros que somos pymes nos da lo mismo. Si yo tuviese una panadería, ¿cierto?, yo traspaso el precio, traspaso mi costo adicional a la bencina a mi mercadería. Pero ¿qué pasa, cierto, con la persona que tiene que llegar a fin de mes, que no tiene a quién traspasarle este tema, sino que mete la mano al bolsillo y no encuentra más? Entonces, que se revierte la situación, lo dudo. Pero sí salir ahora, rápidamente, antes, porque aquí las cosas todavía no suben. La bencina sube mañana, quizás las papas, la verdura va a subir en una semana más, quizás el pan en 2 semanas más. Por lo tanto, tenemos tiempo para ayudar a las familias que están en el registro social de hogares, de entregarle una especie de bono. Si calculamos que esto va a subir 1 punto, 2 puntos porcentuales, esto lo llevamos económicamente, estamos hablando de que por lo menos la canasta básica va a subir considerablemente entre un 5 y un 10%. Desconozco los porcentajes, no me voy a equivocar como Mara Sadini y decir que el barril de petróleo cuesta 2 euros, pero de que las cosas van a subir, van a subir. Hoy día un IFE, un bono a este registro social de hogares, pudiese ser la solución final para evitar justamente que la población más necesitada sufra con esto. Si a mí me preocupa ese público, no me preocupa el empresario. No, yo creo que tampoco es el camino, porque en definitiva, insisto, acá se tomó una medida errada. Yo no considero que sea utópico que se pueda revertir. Las malas medidas, las decisiones equivocadas que perjudican al grueso de la gente pueden ser revertidas. Entonces, esto es política, esto se puede hacer con un decreto. Hay un viejo aforismo: en derecho las cosas se deshacen como se hacen.
y ya que fue a través de un decreto, perfectamente el presidente puede disponer que se dicte un decreto que revierta esta medida y proponga otra, porque acá hay otra alternativa. Como digo, aplicar un IFE, claro, el IFE se aplicó en contexto de pandemia, cuando el conjunto de la economía decayó, la actividad productiva, cuando la gente no se podía mover. Acá es distinto. Acá hay otras herramientas que que están a la mano y no se han utilizado. ¿Por qué? Porque hay un objetivo distinto. ¿Y el objetivo distinto cuál es? Es dejar un espacio presupuestario, porque así lo dijo el ministro Quirós, él ha planteado e insiste en que hay que rebajar el impuesto corporativo. Entonces, claro, el no uso del MEPCO permite dejar un espacio para, digamos, empujar esta reforma que va a beneficiar al 1% más rico de la población. Entonces, acá hay una decisión política, pero también ideológica, que refleja también intereses y que desprecia que la gente lo pase mal. Yo creo que eso es lo que está de fondo. Entonces, yo por lo menos presionaría para que esto se revierta, porque el impacto va a ser muy grande y ningún IFE, ninguna medida de bono, ningún bono va a compensar en nada el alza y el efecto sistémico del alza del precio de los combustibles. Ahora, diputado, cuando uno dice se deshace como se hace, usted era más de la idea de la mano que el gobierno a lo mejor tendría que endeudarse porque no tenemos plata en la caja y alguien tiene que poner la plata. ¿Chile debiese endeudarse según su criterio? Mire, hay alternativas, puede ser recurrir a la deuda, el MEPCO también se puede mantener operando. ¿Sí? Si el punto es que el MEPCO no está desahuciado ni desfondado, eso es una construcción falsa, porque el MEPCO es un mecanismo y en consecuencia esto se puede seguir ocupando. Entonces acá también se ha construido todo un relato. Mire, ayer han cometido el error de decir que Chile está quebrado. Imagínense cuál es la invitación a los inversionistas extranjeros a decir que un país está quebrado. El que el gobierno diga que el país está quebrado me parece que es una completa exageración y tiene que ver con la construcción de un relato que pretende justificarlo. Ahora, esa construcción yo creo que no le sirve en nada. Hemos visto las encuestas que han aparecido hoy día, 2 encuestas que indican un desplome en el apoyo al presidente Kast a cuántos días de haber asumido. Hay una articulación que dice que la izquierda va a mover a la gente para que salga a las calles, que la izquierda va a hacer protesta a este gobierno. Usted pertenece al Partido Comunista, ¿qué más izquierda que eso? ¿Van a llamar a las protestas? ¿Vamos a llamar a la calle? Yo lo he visto bastante quieto, para ser bastante honesto. ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Va a llamar a que haga una paralización en las calles? No se trata de eso. Yo creo que lo que se trata es de fijar un debate racional, de también poder evidenciar cuáles son los intereses que están en juego. En definitiva, ¿qué es lo que pesa más? Si pesa el interés de la mayoría del pueblo chileno o pesa el interés de un puñado de empresas que además están presentes en el gabinete de acá. Está pasando algo muy curioso, que tenemos que el gabinete del presidente Kast está conformado no necesariamente por partidos políticos, está conformado por organizaciones que de facto operan como partidos políticos, y esto me refiero al Grupo Luxic, a la CPC, que en definitiva orienta las políticas públicas, y eso creo que es grave. Entonces acá se trata de poner esa racionalidad, de plantear medidas, de plantear al gobierno que corrija lo que ha hecho mal. Yo creo que eso es correcto, y en eso estamos nosotros, nos estamos articulando como oposición también, para poder señalar cuál es el mejor camino para que esto no perjudique o no siga perjudicando, porque ya creo que hoy día hemos visto en la mañana en todas partes, siguen las filas de autos en las bombas de benzina. Entonces hay una situación de incertidumbre, de malestar, que yo espero que el gobierno tome nota. Estamos con Luis Cuello, diputado por el distrito número 7. No vamos a llamar a paralizaciones, hay que tener un debate de altura, dice usted, diputado, ¿cierto? Y también ocuparse de nuestra región de Valparaíso. Definitivamente, cuando el gobierno bastante centralista llama la atención, cuando dice vamos a congelar los precios de la locomoción colectiva en Santiago y no en las regiones, y estamos preocupados. Aquí, por ejemplo, las micros del Gran Valparaíso, estas que están con subsidio estatal, ¿ellos pueden subir el pasaje? O sea, no, porque es transporte regulado en el Gran Valparaíso, pero ¿qué ocurre con San Antonio? ¿Qué ocurre con las zonas no reguladas? Entonces, o sea, por ejemplo, la Sol del Pacífico, de Quillota Viña, ellos podrían subir el pasaje el viernes si quieren. Yo entiendo que esa es parte del transporte regulado. Entonces, ahora el punto es que los costos van a subir. ¿Sí? Eso nadie puede ocultarlo, sobre todo el petróleo. El petróleo va a subir más que la benzina. Entonces, ¿cómo se absorben esos costos? Yo creo que el gobierno ha sido muy ambiguo, muy poco serio al respecto. No ha entregado solución alguna, ha dicho que le ha trasladado el peso a los gobernadores. Entonces yo creo que estamos frente a una tremenda improvisación que está perjudicando a la gente de una manera muy rápida, y eso es muy preocupante. Y por eso yo de verdad espero que el gobierno tome nota y corrija su actuar. Sí, usted apuesta que se revierta.
O sea, usted Pero apuesta por que se supuesto, revierte. pero Sí. porque lo que uno ve en el horizonte es un problema mayor, una crisis económica de la cual es muy complejo poder recuperarse, porque la inflación tiene efectos en el tiempo que se van prolongando, no es de un día para otro. O sea, entonces esto es complejo en el fondo de construir, y por lo tanto yo llamaría a la racionalidad y que postergue su baja de impuestos a las grandes empresas para después, porque que lo discutamos seriamente y no que impongamos una solución que además mezcla y que pasa gato por liebre, porque recordemos que se va a presentar un proyecto que se llama de reconstrucción nacional, usando el lenguaje de la dictadura, que mezcla un montón de cosas, que mezcla la vivienda, que mezcla con beneficios a las grandes corporaciones, a las grandes empresas, que como digo, acá hay un conflicto de interés que yo Eso creo no va a que debemos pasar, ¿ah? advertir. Yo creo que ese proyecto, Mire, yo después espero de que no. esto, no va a pasar en la Cámara de Diputados. Pero mire usted, es que ¿cómo se entiende? Si el ministro Quirós, el gobierno, dice que Chile está quebrado, que no hay plata, entonces si no hay plata, ¿qué sentido tiene dejar de percibir un ingreso importante para el Estado que sirve para atender necesidades Lo que pasa públicas, es que sirve para los consultorios, que sirve para las yo comisarías? entiendo el punto político suyo, diputado, pero ¿Cuál es en el la...? fondo lo que pasa es que, claro, es indefendible ese 1% que sin esto era muy adecuado. O sea, era entendible. Si no se trata de beneficiar al gran empresariado, en el fondo la motivación de bajar ese 1% es que haya una explosión en la economía. Pero hoy día bajar ese 1% con la embarrada que va a quedar con esto, la verdad que no tiene mucha justificación. Pero bueno, hay que verlo. Oiga, diputado, agradecido como siempre, ¿ah? Pues Jorge, muchas gracias. Luis Cuello, diputado del Partido Comunista por el Distrito 7.